Es el 17 de junio de 2021. El británico Martin Evans y sus colegas conducen un velero alemán desde Inglaterra a Grecia. La ruta lleva a los navegantes a lo largo de la costa oeste de Europa, a través del Golfo de Vizcaya, hasta el estrecho que une el Atlántico con el Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar. La situación es tensa. Miré hacia la derecha y justo al lado del barco había orcas. Y pensé, vamos, sé lo que está pasando, he leído sobre esto. De repente soy parte de esta historia. Grité a los demás, orcas, orcas. En el verano de 2020, poco después del primer confinamiento mundial por COVID, comenzó en la costa ibérica un fenómeno que hasta hoy nadie puede explicar. Las orcas atacan a barcos veleros. Brighton, en junio de 2023. Hay ciertas zonas por las que hay que pasar para llegar a tu destino. Cuando se viaja del Atlántico al Mediterráneo, se cruza el estrecho de Gibraltar. No hay otra manera. Así que es algo inevitable. Tienes la sensación de que habrá problemas. Pero, ¿qué puedes hacer? Si quieres navegar, tienes que pasar por ciertas regiones. Y nos expusimos a ello. Martin Evans se dirige exactamente al lugar donde a principios del verano de 2020 comenzó un fenómeno que nadie puede explicar. Las orcas atacan veleros. La ciencia califica deliberadamente a este encuentro entre orcas y marineros como una interacción. A finales de 2024 se habían registrado alrededor de 500 casos de este tipo en las costas españolas y portuguesas. En aproximadamente el 20% de los casos, las embarcaciones sufrieron daños graves. Hasta el momento no hubo personas heridas. ¿De qué se tratan estas interacciones entre las orcas y los veleros? La búsqueda de respuestas nos lleva primero al noroeste de Galicia. Un día de junio en Nigrán, damos un paseo por la playa con Mónica González y Alfredo López. Las orcas ahora mismo en primavera se encuentran en el estrecho y después pues perseguirán ese atún que sube pegada a la costa de Portugal todo hasta Galicia y en verano pues es cuando están por aquí. Entonces a medida que se acerca el verano esas orcas pues se van moviendo, van subiendo, van bajando, pero en verano terminarán aquí, a finales de verano terminarán aquí en Galicia, en aguas de Galicia, y ya pues luego cuando se acerque noviembre, diciembre, pues se dispersarán aguas más profundas, persiguiendo siempre el atún, que es como una de las principales motivaciones de estos animales. Alfredo López, biólogo especialista en ballenas y delfines, aún recuerda el inicio de las interacciones de las orcas con los veleros en el verano de 2020. Bueno, aquí algo raro está pasando, esto no es normal, antes no ocurría, y entramos en contacto con gente del estrecho, que llevaba muchos años haciendo cosas, trabajos de distinto calibre con las orcas. A finales del verano de 2020, López creó el Grupo de Trabajo Orca Atlántica, GTOA, junto con otros científicos marinos de España y Portugal. Este registra las interacciones, las analiza y busca respuestas a las preguntas más importantes. ¿Qué hay detrás del comportamiento de las orcas? ¿Y cómo puede manejarse mejor? El GTOA registra todos los encuentros y los incorpora a un mapa. En inglés. Las interacciones se extienden desde la costa de Marbella hasta el Golfo de Vizcaya. Durante los meses de verano se limitan principalmente al estrecho de Gibraltar. Este estrecho entre España y el norte de África tiene solo 14 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Junto con la bióloga marina Mónica González, López incluso ha desarrollado una aplicación. Con esta se puede realizar un seguimiento de las áreas con más interacciones actualizado diariamente. Tenemos unos mapas con una serie de semáforos que indican áreas donde hay posibilidad de que se produzca una interacción. En verde no hay riesgo, en amarillo puede haber riesgo de interacción y en rojo hay un riesgo alto. Y de esta forma pues, los navegantes pueden ver dónde está el semáforo en rojo y evitar esas zonas. También tenemos ahí un pequeño cuestionario
que pedimos siempre que los navegantes que ven orcas o así, que nos transmitan esa información para poder intentar entender qué es lo que está pasando. En caso de que se produzca una interacción, los científicos tienen instrucciones claras sobre qué hacer. Que nosotros sugerimos. Nosotros siempre recomendamos parar el barco, apagar el motor, avisar siempre por radio e intentar pues tomar fotografías, vídeos, porque nos permiten identificar qué orcas son, para saber si el número de orcas que interaccionan ha aumentado, ha disminuido o se mantiene. Detenerse y esperar a que termine la interacción. Estas son las instrucciones. ¿Quiénes son estas criaturas marinas que producen tanta fascinación? Después de los seres humanos, son los mamíferos más ampliamente distribuidos en el planeta. Las orcas son un tipo de delfín. Algunas personas no lo saben porque son muy grandes, pero son los delfines más grandes. Tienen una fuerza de mordida mayor que la del tiburón blanco. Tienen estrategias de caza sofisticadas y las formas de organización social más complejas que podamos imaginar. Y es precisamente esta organización social la que resulta muy similar a los seres humanos. Parte de su fascinación para nosotros, los científicos, es que son una especie particularmente notable que se ha adaptado de manera muy específica y que gracias a esa adaptación al entorno, al hábitat y a las estrategias de caza, ha desarrollado su propio ecotipo. Y esa es realmente una característica muy fascinante de este grupo. Realmente se puede decir que las orcas también muestran comportamientos similares a los seres humanos. Y algo muy importante en todo esto es que pueden reconocerse a sí mismas. Sabemos por diversos experimentos que pueden reconocerse en un espejo, y eso es realmente inteligencia del más alto nivel. La población mundial de orcas puede dividirse en diferentes ecotipos que difieren en su estructura corporal, vocalizaciones y comportamiento. Los ecotipos son una división o clasificación especial que en realidad solo existe en las orcas, la cual se basa en que estos diferentes ecotipos han adoptado comportamientos, estrategias alimentarias particulares, a veces incluso de caza. En la actualidad existen aproximadamente 10 ecotipos en todo el mundo. Aunque las áreas de distribución de algunos de estos ecotipos se superponen, rara vez entran en contacto social entre sí. Dentro de los ecotipos también existen diferentes características. Las orcas también son conocidas por sus técnicas de caza especiales. Un ecotipo, por ejemplo, que se encuentra frente a la costa de Argentina, tiene una técnica de caza muy particular. Los animales se lanzan a la orilla, básicamente quedándose varados, para recoger así las focas de la playa, lo que es realmente una técnica de caza muy especial. Luego hay otras que cazan peces y en este caso realizan movimientos rápidos de nado o idean estrategias de caza colectivas para capturar a su presa. Otros, que se especializan en cazar otros mamíferos marinos, persiguen a estos animales durante largos periodos. Con el tiempo, estos diferentes grupos han llegado a diferenciarse entre sí. Una de estas subpoblaciones se encuentra ante la costa ibérica, especialmente en el estrecho de Gibraltar durante los meses de verano. Acompañando a la Fundación de Investigación FIRM, es junio, comienzo de la temporada en que el atún del Atlántico se desplaza al Mediterráneo para desovar. Catarina Jaya sale del puerto de Tarifa con un grupo de turistas. Ofrece excursiones respetuosas de avistamiento de ballenas con el objetivo de informar sobre mamíferos marinos en el estrecho de Gibraltar mientras recopila datos para la investigación. El cachalote está un poco a la derecha. Llevamos 25 años realizando investigaciones, y no solo de cachalotes, sino también de calderones o delfines mulares. Yo anoto los datos, los recogemos y preparamos fichas técnicas, y luego Jorn, el otro biólogo, evalúa en invierno todos los avistamientos.
¿Está todavía ahí? Sí, un poco a la derecha. Vi una aleta negra. Donde el Atlántico y el Mediterráneo se encuentran, las masas de agua que chocan agitan nutrientes que de otro modo se depositarían en el fondo marino. Esto hace que el estrecho de Gibraltar sea una zona especialmente rica en alimentos. A pesar del intenso tráfico marítimo, el estrecho es un paraíso para los mamíferos marinos. El biólogo José Casado está siempre a bordo. Informa a los turistas interesados sobre el comportamiento y la biología de los animales. José nació y creció en Tarifa. Tiene buenos contactos en el extremo sur de Europa y está al tanto de las teorías que circulan sobre las interacciones de las orcas. Hay muchas teorías. Tal vez aprenden a cazar porque cuando las orcas ven un pez luna en medio del océano, juegan con él. No comen peces luna, pero juegan con ellos porque así enseñan a sus crías a cazar. Tal vez ocurra lo mismo con la pala de timón de los barcos, no lo sé. La madre enseña a su cría a cazar otras especies, pero por el momento no lo sabemos. No podemos decir con seguridad por qué las orcas interactúan con los veleros. Como siempre decimos los científicos, necesitamos más datos. Aún existen solo teorías que intentan explicar el comportamiento de las orcas. El estrecho de Gibraltar, un área muy pequeña, alberga el mayor número de mamíferos marinos avistados en el mundo. Aquí se pueden observar 7 especies diferentes de ballenas y delfines. Pero la mayor fascinación la despiertan las indiscutibles amas de los mares, las orcas. Es algo mágico, absolutamente mágico. Puedo oír gente gritando. He visto gente llorando. Hay una gran alegría. La gente se siente muy feliz de ver estos animales que tan pocas veces ven. Pero el espacio en el que seres humanos y orcas se encuentran aquí en la costa sur de España es muy reducido. Klaus Hacklenda es director de la Fundación Alemana para la Vida Silvestre. Este biólogo de fauna silvestre es consciente del problema de espacio que existe en Europa para la coexistencia entre seres humanos y animales salvajes. En Europa tenemos el problema o desafío particular de que los animales salvajes y los seres humanos deben vivir en el mismo lugar al mismo tiempo. Somos un continente muy densamente poblado y esto no solo ocurre en tierra firme, sino también, por supuesto, en el mar. Y allí también suceden muchas cosas. Y en zonas estrechas como el Canal de la Mancha o el Estrecho de Gibraltar, tenemos que atravesar todos por una especie de cuello de botella. Y ahí las cosas se complican. Personas y animales tienen que vivir en el mismo lugar al mismo tiempo. Y esto, lógicamente, produce conflictos porque los seres humanos tienen intereses diferentes a los de los animales. Aunque los depredadores cumplen una función importante en el ecosistema, los seres humanos los ven como una gran amenaza. También tenemos que gestionar especies animales como los grandes depredadores, como el lobo, por ejemplo. Y esta gestión no significa que tengamos que abatir una determinada cantidad al año. No es solo eso, sino que también significa que tenemos que volver a cuidar nuestro ganado, proteger nuestros rebaños y así sucesivamente. Es un proceso de adaptación. Debemos aprender a convivir con el lobo y el lobo tiene que aprender a relacionarse con los humanos, especialmente ahora que está regresando a zonas
muchas de las que había desaparecido durante décadas o incluso siglos. Algo similar ocurre con la orca. Vive en un entorno moldeado por el hombre, el mar. Y eso significa que la orca seguramente no puede alcanzar el tamaño máximo de su población, porque los humanos le han quitado muchos de sus medios de vida. La alimentación de las orcas ibéricas se basa en el atún común. Este puede llegar a medir más de 4 metros de largo y pesar 600 kilos. Por su carne de color rojo oscuro, también se le conoce como atún rojo, y en el mercado japonés el atún rojo alcanza precios muy elevados. Su popularidad casi se ha convertido en su perdición. Debido a la estricta cuota de pesca, la población ha logrado cierta recuperación. La población ibérica se alimenta de atún rojo. Estos migran a lo largo de la costa desde el Mediterráneo, pasando por el estrecho de Gibraltar y luego por zonas costeras. Y son precisamente estas rutas migratorias las que sigue esta población. Así que dependen de esta fuente de alimento y se pueden encontrar en diferentes lugares según la estación. La población de orcas ibéricas ha sido recientemente clasificada como en peligro crítico de extinción, debido a que existen muy pocos individuos adultos. Son solo 50 aproximadamente, lo que no es mucho, y sobre todo porque su presa preferida, el atún rojo, también ha sido muy diezmada y presenta una tendencia más bien decreciente. ¿Es la reducción de alimentos un indicio del extraño comportamiento de las orcas? Entonces vamos a la pregunta que era ¿por qué?, ¿no? Ya en el primer año identificamos 9 ejemplares que interactuaban con los barcos. Entre todos esos ejemplares, todos eran juveniles o adolescentes, menos uno que era adulto. Entonces elaboramos unas hipótesis, insisto en que son hipótesis porque no sabemos cuál es la explicación verdadera, ¿no? Entonces, una hipótesis es que las orcas inventaran un nuevo comportamiento, son animales inteligentes, sobre todo coincide con el perfil de las juveniles y las adolescentes, tienen tiempo, tienen imaginación y entonces pueden inventar algo nuevo y repetirlo. Eso ya se ha observado en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Canadá hubo un momento que las orcas pusieron la moda de llevar un salmón en la cabeza. En la década de 1980, una orca de la costa de Washington comenzó a llevar un salmón muerto sobre su cabeza. Pronto, otras orcas siguieron su ejemplo. El año siguiente, esta tendencia volvió a desaparecer. En el Instituto de Investigación de Vida Silvestre Terrestre y Acuática de Biusum, la bióloga marina Anita Giles estudia mamíferos marinos. Así que no se le encuentra una explicación clara de por qué lo hicieron. Se describió como una moda por alguna razón. Podría ser un comportamiento de juego que simplemente se transmitió de unas a otras. Desde un punto de vista científico, siempre te haces preguntas. Un comportamiento debe tener sentido, quizás incluso algún tipo de beneficio, especialmente si se trata de un cazador de alto nivel. Entonces puede tener algo que ver con las presas o al menos con ciertas estrategias para adaptarse al hábitat. Pero estos sombreros de pescado, por ejemplo, no tienen realmente una explicación clara. Entonces, ¿todo eso es solo un juego? Alfredo López tiene otra teoría. Por eso que elaboramos esta segunda hipótesis, y es que un ejemplar, en este caso ese ejemplar adulto, se hubiera implicado o hubiera observado una situación aversiva con un barco, una situación dificultosa, que le hubiera causado, digamos, cierto trauma, y que ese animal intente parar el barco para no repetir esa situación, ¿no? Entonces, no sabemos cuál es la verdadera, pero cada vez nos encaja más la hipótesis segunda, pues porque es la única adulta que hay en todo eso, pero siempre estamos hablando de casos hipotéticos que no vamos seguramente a saber nunca cuáles, ¿no? Pero suponiendo que eso fuera así, que esa orca viviera esa situación, las otras, digamos, al ver que esa orca matriarca, muy importante en el estatus social, hace algo que consideran fundamental para la supervivencia del grupo, claro, les llama la atención y entonces lo repiten. Aunque las juveniles no sepan cuál es el origen de todo eso, ¿eh? Simplemente repiten ese comportamiento porque lo consideran cultural, lo transmiten, identitario. Paula Moreno conoce muy bien la población ibérica. Junto con sus colegas, esta estudiante de ciencias ambientales creó la organización Proyecto Orca,
que se dedica explícitamente a la protección de la población de orcas ibéricas. La red de investigación del grupo se extiende desde España hasta Francia, pasando por Portugal. Reciben información de todas partes y pueden así obtener de cerca las rutas migratorias y el comportamiento de las orcas en las distintas regiones de la costa atlántica. Presido la organización Proyecto Orcas. Es la primera asociación española dedicada exclusivamente a las orcas. Nos sorprendió cuánta gente en España desconoce que hay orcas viviendo en nuestras costas. Y queríamos acabar con eso difundiendo información, creando conciencia y acercando más a la gente a esta población de orcas para que se sientan responsables de protegerla. Paula Moreno puede distinguir claramente a los miembros de la familia de la población ibérica. En el caso de las orcas, tenemos la facilidad de poder distinguirlas por sus manchas alrededor de los ojos. Con los delfines, solo hay que centrarse en las aletas dorsales. Pero las orcas también tienen esas manchas arriba de los ojos, que son diferentes y es crucial para su identificación. Por ejemplo, estas dos hermanas son muy diferentes. Como se puede observar, esta tiene una mancha muy amplia y muy redonda. Es la mayor. Las crías machos de las orcas suelen permanecer con su madre durante toda su vida. Las orcas madres y sus crías machos tienen una relación muy interesante. Cuando tienen una hija, le enseñan la cultura y cómo liderar bien. Las hijas siguen a su madre, pero son algo más independientes. Tan pronto como tienen sus propias crías, comienzan a separarse y a emprender su propio viaje de descubrimiento con sus propias crías. Pero los machos permanecen siempre cerca de su madre, todo el tiempo. Le confían su vida y siempre la seguirán. Si la madre muere, el hijo corre un gran peligro. Cuando su madre muere, él tiene que encontrar a su hermana, incluso si ella es más joven que él, porque depende de una hembra. Así que es bastante normal que las crías machos mueran cuando sus madres mueren. Un nuevo estudio de la población conocida como Southern Residents, residentes del sur, al noroeste del Pacífico, arrojó interesantes hallazgos. Por lo general, las orcas dan a luz entre 5 y 6 crías a lo largo de su vida, pero con cada cría macho que nace, la probabilidad anual de tener más descendientes se reduce a la mitad. El cuidado de las crías macho limita la capacidad de las hembras para seguir teniendo crías. Aún no se sabe lo suficiente sobre la distribución por sexo de las orcas ibéricas, pero los investigadores coinciden en que están sometidas a un gran estrés. El estrecho de Gibraltar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Por aquí pasan diariamente unos 300 barcos comerciales, además de veleros, barcos pesqueros, de pasajeros y turísticos. Y es precisamente aquí donde se encuentran con las orcas y posiblemente perturben una de sus actividades más importantes, la caza del atún rojo. Las rutas migratorias de las orcas ibéricas están estrechamente ligadas al atún. Durante los meses de primavera, las orcas se ven principalmente en la parte sur de la península ibérica, alrededor del Algarve, al sur de Portugal y en el Golfo de Cádiz, porque es cuando los atunes migran al Mediterráneo para desovar. Y luego, en verano, las orcas prefieren quedarse en el estrecho de Gibraltar en lugar de en el Golfo de Cádiz, para sorprender a los atunes cuando regresen. La mayoría de las interacciones ocurren en el estrecho de Gibraltar durante los meses de mayo a agosto. Y el navegante Martin Evans tiene que pasar precisamente a través de este estrecho. Fue una sensación muy angustiosa. Me quedé como paralizado por el miedo. Era pura adrenalina, supongo, porque todo se sentía intenso. No sabía qué pasaría. ¿Podría romperse algo de la pala de timón?
Y si así fuera, se rompería algo más que el casco y el barco se llenaría de agua. Y yo realmente no quería subirme al bote salvavidas. Al navegar en medio de una interacción con orcas bastante seria, las rodillas tiemblan. Las orcas parecían muy decididas. No creo que hayan tratado de hundirnos. Si hubiesen querido, su intensidad habría sido muy diferente. Es sencillamente el poder destructivo de su tamaño. Un animal grande y torpe, si aparece y golpea el casco, ¿qué haces? Las orcas hembras alcanzan una longitud de 5 a 7 metros y pueden pesar hasta 4 toneladas, mientras que los machos pueden crecer hasta más de 9 metros de largo y pesar alrededor de 6 toneladas. Aunque la población ibérica se encuentra entre las orcas más pequeñas, también son toneladas las que impactan contra los veleros. A principios del verano de 2023, muchos navegantes comparten el destino de Martin Evans. En el puerto de Barbate hay 3 veleros amarrados uno al lado del otro. En sus interacciones, las orcas estaban particularmente interesadas en una parte del barco, la pala de timón. Vincent Henry, de Bretaña, vivió una interacción en la noche del 2 al 3 de junio. Teníamos previsto pasar por Gibraltar la noche del 2 al 3 de junio y nos encontramos con 3 grupos consecutivos de orcas, uno en la tarde del 2 de junio y 2 más en la mañana del 3 de junio. Al final llegamos aquí para hacer una parada. Fue una noche larga y aterradora para Henry. Hacia las 10 de la mañana, su embarcación con la pala de timón destrozada llegó al puerto de Barbate. Sin embargo, él no quiere que las orcas sufran algún daño. Lo que más me asusta personalmente es que la gente reaccione con agresividad hacia las orcas. No sabemos por qué se nos acercan, pero su comportamiento es bastante repetitivo. Muerden las palas del timón, las atacan y desaparecen. Si las atacamos, pueden volverse agresivas. Ya no tendríamos control sobre su comportamiento, entonces sí podría volverse peligroso. Por eso, lo mejor es intentar encontrar una solución pacífica. Sebastián Loifa, de la Selva Negra, viajaba de Lisboa a Ibiza con un colega portugués. El 4 de junio, a las 14 horas, tuvieron la primera interacción, 2 orcas. Luego, a las 16 horas, la segunda interacción, 3 orcas. Estábamos en el mar a unas 6 millas de Barbate y navegábamos con motor encendido y piloto automático. De repente el timón se sacudió y supe que allí había orcas. Al principio no reaccioné de inmediato, pero luego vi una, así que apagué el motor y desconecté el piloto automático. Y entonces empezaron a acercarse. En un primer momento, estás un poco asustado, pero sabes cómo comportarte porque ya la has visto antes. Nuestro sentimiento hacia ellas era en realidad agradable. Era como un animal, un perro o algo así. Es una experiencia bastante impresionante ver a estos animales gigantes tan de cerca y que de repente un chorro te salpique la cara y podría haberla tocado si me hubiese inclinado. Pero en esta situación no querrías precisamente hacer eso si de repente comenzaran a sacudir el barco en el que estás. Eso ya te frena un poco, como diciendo, mejor no te metas al mar. Romain Beignet, de Marsella, vivió esta interacción por la mañana. Paramos el barco inmediatamente porque esa era la recomendación. Se acercaban bastante rápido, pero no tan violentamente. Eran 3 o 4. Se acercaban cada vez más. Iban hacia nuestra pala de timón e inmediatamente empezaron a comérsela. Es impresionante porque son majestuosas y grandes. Estuvimos rodeados por más de una docena de orcas durante 2 horas. Romain tampoco tuvo la sensación de que las orcas quisieran dañar a las personas en el barco.
No sentimos que las orcas tuvieran un comportamiento agresivo. Lo agresivo fue el hecho de que nos estaban comiendo la pala del timón y ya no podíamos maniobrar. Realmente no nos sentimos atacados. Estábamos en la popa del barco observando el timón. Estábamos muy cerca de ellas y no reaccionaban ante nosotros. Fue una experiencia increíble que esperamos no volver a vivir. Para Martin Evans, también es el timón lo que buscan las orcas. Entonces llegaron las orcas, y era difícil decir cuántas eran porque no es que aparecieran en fila, una tras otra, y se presentaban saludando. Estaban por todos lados. Y en ese momento pensé que eran entre 6 y 12. Más tarde resultó que eran más bien 6. Una de las más grandes se encontraba a unos 25 metros del barco. Miré y tenía un gran trozo de timón en la boca, como un perro feliz, como si estuviera diciendo, mírame, tengo el timón. ¿Por qué exactamente el timón? ¿Por qué las orcas siempre se dirigen a este cuando interactúan con los veleros? Jorn Zelling trabajó alrededor de 20 años como biólogo marino en la Fundación FIRM. Observó las orcas en el estrecho de Gibraltar. Hay muchas razones posibles, desde un evento no tan bueno que haya desencadenado la rabia en una orca, o incluso que lo hagan sencillamente como un juego, un instinto de juego. Actúan como orcas cazando ballenas grandes. Les muerden las aletas y la cola del animal para inmovilizarlas, o las embisten durante horas si es necesario. Y tal vez sea algo así como un instinto de caza que se manifiesta de esta forma. Y ahora una de ellas tuvo la idea de ver estos veleros como un enriquecimiento de su entorno y jugar con ellos. Para Anita Giles, la teoría de la aleta es más bien improbable. No me parece lógico que el timón sea visto como la aleta de un mamífero marino, tratándose de una especie tan inteligente. Además, no les aporta ningún beneficio. Incluso si alguien lo interpretara como una forma de entretenimiento, creo que no lo necesitan. Y sobre todo hay que recordar que esta población de orcas ibéricas, que se considera una población independiente, se alimenta de peces. Porque de repente empezarían a entrenarse con mamíferos. Así que tampoco puedo imaginármelo. Hasta el día de hoy, no hay explicación de por qué exactamente atacan el timón. Quizás sea simplemente la parte más accesible y más fácil de destruir del barco. Es muy interesante descubrir por qué lo hacen. Claro que todos queremos saberlo, pero para mí lo más importante en este momento es ver cómo podemos garantizar que no haya más daños, que nadie pierda el control y haga algo malo. Pero en el verano de 2023, eso es exactamente lo que sucedió. Desde un barco lanzan piedras a las orcas y les disparan bengalas. Este tipo de comportamiento, de intentar ahuyentar a las orcas, animales muy grandes, inteligentes y capaces de aprender mediante un comportamiento agresivo, es una reacción intuitiva que representa lo alejados que estamos de la naturaleza. Con un poco de reflexión o experiencia, no se actuaría así en absoluto, sino que trataría de apartarme de este animal más fuerte, más grande, sensible y con capacidad de aprendizaje. Pero si actúo agresivamente, eso provocará una reacción contraria, que a su vez estará asociada con la agresión. Y aquí estamos en desventaja. En el mar no estamos en nuestro elemento. La orca sí lo está. Ella es más fuerte, más grande, más ágil. Eso significa que acercarse con agresividad a las orcas es extremadamente peligroso, porque esto solo va a provocar en ellas una respuesta igualmente agresiva. Y en ese enfrentamiento, nosotros, los humanos, salimos perdiendo. Agosto en el sur de España. Otra temporada está llegando a su fin y aún existen numerosas teorías sobre la motivación de las orcas.
La comunidad de navegantes ha encontrado formas de evitar en lo posible las interacciones. Y las instrucciones de los organismos oficiales también están cambiando. Cuando oímos hablar de esto por primera vez, nos dimos cuenta de que realmente podía tratarse de una situación posible. Nos asustamos bastante. Pero somos miembros de un grupo en el que nos mantenemos informados mutuamente sobre dónde vemos orcas y qué experiencias tenemos. También hay algunos científicos en el grupo, y ellos han desarrollado un protocolo de acción. Debemos mantenernos muy cerca de la costa, dejar el motor encendido, y si vemos orcas, debemos alejarnos muy rápidamente en la dirección contraria. Eso por el momento nos da más seguridad. Todas esas diferentes teorías que se han propuesto para explicar estas interacciones con diversas embarcaciones no han podido ser demostradas de ninguna manera. Tampoco se ha podido recopilar ningún hallazgo o dato que apoyara estas hipótesis, que no dejan de ser eso, hipótesis. En este sentido, estoy de acuerdo con la mayoría de los investigadores que actualmente consideran que se trata de un comportamiento de juego y una moda. Y una recomendación de acción que surgiría para esto sería, de hecho, retirar los barcos de este hábitat para que este comportamiento se detenga por sí solo. Porque si desaparece la causa, el estímulo, entonces ese comportamiento ya no debería ocurrir. Así que esa sería mi recomendación de acción en este momento. Martin Evans no tenía recomendaciones de acción en junio de 2020. Nosotros mismos nos metimos en esta situación. No quiero decir que pudiésemos haberlo evitado, pero tal vez podríamos haber tomado un camino diferente. Quizá podríamos haber sido más conscientes de los lugares donde interactúan las orcas. Cuando miro los mapas ahora es evidente. El lugar donde tuvimos nuestras interacciones es uno de los puntos más frecuentes de interacciones. Este encuentro realmente tuvo un impacto en mí. A partir de ahora tengo una actitud diferente hacia el mundo y el mar que me rodea. Las orcas fueron los primeros animales que vi sufrir por la intervención humana en la naturaleza, el calentamiento global y la escasez de alimentos. Cualquiera que sea la influencia que tenga sobre el comportamiento de las orcas, sin duda tiene que ver con nosotros. Tal vez podamos hacer algunos cambios y reparar el daño que causamos al planeta. El cuello de botella del estrecho de Gibraltar. En un futuro puede que sea necesario encontrar nuevas rutas de tránsito. En principio, no estamos en el patrón de presa de la orca. Tal vez seamos un competidor cuando se trata de presas, ya que en el mar tenemos presas que también forman parte de la dieta de las orcas. Pero en principio tenemos que reconocer que la orca está a unos niveles por encima de nosotros. Es una especie de superdepredador y nosotros somos de tamaño mediano. Somos mesodepredadores, somos los más débiles. Estamos en un entorno, el mar, en el que la orca tiene claras ventajas. Si hay menos personas en el camino de las orcas, hay menos interacciones. Como la mayoría de los veleros permanecen cerca de la costa, el número de encuentros ha disminuido. Los científicos miran hacia el futuro con expectación. No sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Pueden pasar dos cosas: que las orcas se olviden de este comportamiento rápido. Es poco probable, pero puede ocurrir que se olviden. Entonces quedará como una anécdota y seguramente reflejado pues, en la vida de las orcas del mundo, ¿no? como un hecho importante. Pero puede ocurrir que continúen. Y entonces eso nos va a hacer reflexionar como humanos qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida, ¿no? Hasta sería positivo quizás, porque habrá que cambiar los diseños de los barcos, los motores más silenciosos, los timones que sean retraíbles, es decir, incluso la densidad de la navegación en ciertos lugares. Es decir, habrá que cambiar cosas en la vida humana para reducir esta situación, en el caso de que continúe, o para eliminarla si es posible. Creo que a veces los seres humanos creemos que somos los reyes y reinas del mundo, pero no es así.
Somos solo una pequeña parte de la evolución y nos iremos, y la naturaleza seguirá aquí. Por eso necesitamos proteger el océano y el medio ambiente y tratar de reconectarnos con los animales. Creo entonces que de esa forma nos irá mejor. Hasta 2020, solo había habido 2 informes de orcas que habían atacado barcos en todo el mundo. En 1972, cerca de las Islas Galápagos, y en 1976, frente a las costas de Brasil. Sin embargo, como estos animales no intentaron destruir los timones, se considera que las orcas de Gibraltar son la primera población que se coordina en grupo para impedir que los barcos continúen su viaje, aunque todavía no se haya aclarado el motivo. Las orcas son animales salvajes que viven en el mar. Los seres humanos estamos invadiendo muchas áreas del hábitat marino y lo hacemos cada vez más. El tráfico marino está aumentando y en general nuestras actividades en el mar también. Esto es un hecho y siempre que compartimos nuestro hábitat con animales salvajes, debemos estar preparados para la posibilidad de interacciones, nos guste o no. Debemos aceptar que muchas cosas quizás no las podemos comprender de inmediato, simplemente porque se trata de animales salvajes con su propio comportamiento, y en el mar es aún más difícil de comprender. Brighton Marina, aquí Aquazoo. Aquazoo, nos estamos acercando a la esclusa. Estamos esperando instrucciones, gracias. Aquazoo, aquí Brighton. Sí, continúen, nuestro personal está en la esclusa. Tan pronto como vean que las puertas se abren, avancen hacia la esclusa, cambio. Brighton Marina, entendido, gracias, cambio y fuera.